Bien, buenas tardes, jóvenes señoritas del tercero B de secundaria del Colegio Técnico Humanístico María de Nazaret. Eh, por motivos de salud, nuevamente estamos retornando a las clases a distancia, en este caso las clases virtuales. Vamos a hacer una pausa en nuestras clases presenciales en razón de que tenemos alguna dificultad con algunos estudiantes y docentes que están contrayendo el COVID y que está provocando tal vez un temor en la población escolar de nuestra unidad educativa. Pero tenemos esta modalidad, de manera que para no estar gozando de una vacación forzada, nos vemos obligados a asumir esta responsabilidad de seguir trabajando haciendo uso de la educación a distancia. En el caso del tercero B de secundaria, jóvenes señoritas, nosotros nos falta un tema que tenía que ser evaluado esta semana, más propiamente hoy. Ya hemos tenido también otra postergación la semana pasada cuando por algún motivo muy particular el colegio tenía alguna obligación que realizar, de manera que no hemos cumplido con la evaluación correspondiente. Al retorno de esta breve pausa que vamos a hacer nuestro trabajo, la próxima semana vamos a tomar la evaluación el miércoles, el próximo día miércoles. Ya, por favor, eso que quede claro, que el próximo miércoles vamos a tomar la evaluación correspondiente del tema que es la geomorfología y los fenómenos atmosféricos, ¿no? Es un tema que ya lo hemos revisado, pero vale la pena hacer un reforzamiento porque cuando hablamos de la palabra geomorfología estamos hablando de cómo es la superficie terrestre, no como astro, ¿no? Sino viendo y estando posados y parados en la Tierra, ¿cómo es la Tierra? ¿No? Entonces estamos hablando del relieve, o sea, el relieve de la Tierra, esa es la forma, ¿verdad? No es plano, es irregular. La superficie terrestre presenta desniveles, ¿no? Irregularidades. Ahí podemos observar si nosotros salimos hacia el patio o salimos a un lugar donde podamos ver el paisaje, vamos a observar que pues la superficie terrestre presenta, ¿no? Montañas, presenta una cadena de montañas, vamos a ver lugares seguramente planos, vamos a ver algunas quebradas, una especie de sierras en las montañas, en fin. Y esto es lo que se llama el relieve terrestre. Y en la Tierra vamos a observar la superficie, por ejemplo, cuando observamos, ¿qué es una montaña? Es un lugar elevado. Es un lugar elevado, generalmente se dice que es una montaña cuando tiene 600 metros de altura, ¿no? Eso, en esa montaña pueden haber algunas pequeñas irregularidades. Ahora, una montaña, varias montañas, cuando son una cadena de montañas, pueden ser, son conocidas como las cordilleras. En el caso de las montañas tenemos, por ejemplo, montañas el Illimani, ¿no? Puede ser otra montaña, el Sajama, que son los lugares más altos de nuestro país. Y si hablamos de cordilleras, tenemos la cordillera de los Andes en Sudamérica. Y en nuestro país, cuando pasa por nuestro país, la cordillera de los Andes se divide en dos partes. La cordillera oriental, que se encuentra hacia el lado de Cochabamba, norte de Potosí, parte de Oruro también, y la cordillera oriental, occidental más bien, que se encuentra hacia la frontera con Chile. Y entre estas dos cadenas de montañas, o sea, dos cordilleras, oriental y occidental, se encuentra pues una planicie que entonces lleva el nombre de altiplano, donde vivimos nosotros. Es un lugar plano con algunos desniveles, con pequeños montecitos o montañas que son propias de este lugar. Y las mesetas pueden compararse con las llanuras, porque en el oriente de Bolivia también tenemos lugares planos, pero que se encuentran muy cerquita al nivel del mar. Ahí está la diferencia. El altiplano es plano porque se encuentra por los 2000 metros y un poquito más de altura. En cambio, los llanos orientales de Santa Cruz, en este caso Beni, Pando, se encuentran pueden estar entre 80, 90, 100 metros de altura. Ahí está la diferencia.
y la flora y la fauna también cambian. Entonces, miren, este es el relieve de nuestro país. Ahora en una cordillera puede haber las serranías que tienen una similitud a la sierra del Serrucho, por ejemplo. Son sierras, ¿no? Ahí se encuentran también vida y hay flora. Después, cuando vamos hacia los, ¿qué son los valles? Los valles son depresiones, ¿no? Entre una montaña y una llanura se encuentran depresiones, son profundidades, son una especie de hoyos profundos donde se encuentran los valles. La temperatura también es un poco diferente a la temperatura que hay, especialmente en las cordilleras, ¿no? Que se caracteriza por ser fría. Entonces tenemos depresiones, lugares que se encuentran debajo del nivel del mar, como por ejemplo Puerto Suárez, que está a 80 metros bajo el nivel del mar, donde las temperaturas son pues candentes, ¿no? Entonces, este es el relieve terrestre, ¿no? Con referencia a la Tierra. Pero también en el fondo oceánico, o sea, en el océano, también hay relieves, es el relieve oceánico, que tienen otros nombres, ¿no? Y en nuestro texto indica claramente cuáles son los denominativos de estas irregularidades que tenemos en el fondo oceánico, ¿no? Ahí están las cuencas submarinas, tenemos las llanuras abisales, están las fosas oceánicas, las dorsales oceánicas y también los montes marinos, con sus propias particularidades, con su propia flora y su propia fauna. Si nosotros vaciamos el agua que está llenando los océanos y los mares, nos damos cuenta que nuestro planeta no es como a veces pensamos que es, no, la forma esférica, ¿no? Entonces esto hace de que algún fenómeno astronómico como la gravedad hace de que la Tierra tenga esa presentación. Esto es en cuanto se refiere a la estructura de la Tierra. Pero también tenemos otra que hay que hablar más propiamente, por ejemplo, del agua, ¿no? En este caso hablaremos de la atmósfera. ¿Qué fenómenos se producen en la atmósfera? Ahí tenemos las nubes, de dónde vienen las lluvias, dónde aparecen los rayos, ¿no? En la atmósfera se encuentra el oxígeno, lo que nosotros respiramos, ¿no? Y es importante siempre mantener sana nuestra atmósfera, pero lamentablemente el hombre lo está contaminando, ¿no? En la atmósfera se producen la lluvia, lo llamamos precipitaciones pluviales, están los vientos, tenemos por ejemplo los huracanes, los tornados, ¿no? Los truenos, los rayos, que son fenómenos naturales que no los provoca el hombre, pero que tienen también, pues, existen por algo, sirven para algo todos los fenómenos, solamente que a veces provoca, pues, desastres naturales que afectan, ¿no?, al ser humano, provocan catástrofes en la tierra, hay inundaciones, a veces hay sequías por el clima, etcétera, etcétera. Entonces es importante saber cómo está conformada nuestra atmósfera. Finalmente, habría que hablar sobre cómo es la geomorfología de Bolivia. Bolivia es un pequeño mundo, es un pequeño planeta, un pequeño cosmos. Tenemos todos los climas, desde los lugares más elevados con nevados hasta los lugares donde hay mucha temperatura, ¿ya? Generalmente los historiadores, los geógrafos, más que todos los geógrafos, dividen o dicen que Bolivia tiene tres zonas muy conocidas. Algunos lo han llamado zona andina, zona subandina, otros son los llanos tropicales. Pero también se lo llaman, ¿no?, las tierras altas, las tierras bajas. Tiene muchas denominaciones. En el caso del texto, en la cartilla que nos han enviado el ministerio, hace una clasificación haciendo mención al altiplano. El altiplano es el espacio geográfico que está ocupado generalmente, se dice, ¿no?, se comenta La Paz, Oruro y Potosí, cuando eso no es cierto, ¿no?, porque Potosí y La Paz tienen pues valles y también tienen inclusive hasta lugares que se asemejan a las llanuras. El único departamento netamente altiplánico es Oruro, que casi, inclusive, no tiene ni cabeceras de valle, ¿no? Y aquí se encuentran las grandes cordilleras, las montañas más elevadas, ¿no? Ahí el frío y la temperatura, el frío es fuerte, ¿no? Hay poca precipitación de lluvias.
Luego tenemos los valles y los yungas. Los valles que se encuentran en Cochabamba, también tenemos en Chuquisaca, Tarija. Los yungas tenemos en La Paz, los yungas de Cochabamba, que es el Chapare, que tienen sus propias características, ¿no? Tienen su propia flora, su propia fauna. Finalmente tendríamos la zona de los llanos orientales y la zona amazónica, y algunos también indican, ¿no? De los chapacos, también el lugar del Chaco. Entonces vean ustedes, la característica física de Bolivia es muy especial. Ya es un país que es muy difícil desde el punto de vista geográfico lograr una uniformidad, y esto afecta también en el aspecto de la política, ¿no? En el manejo económico del país. No es fácil que el hombre del altiplano se entienda con con el hombre del oriente. Por ejemplo, hace tiempo atrás habían voces de discriminación y de marginamiento que han provocado, pues, problemas serios en nuestro país. Todo esto nos invita, pues, a que nosotros conozcamos realmente cómo es nuestra patria. En todo lo que hemos mencionado, principalmente la geomorfología de Bolivia, ¿no? Se encuentran nuestros recursos naturales, y nuestro país es único. Lamentablemente, siempre las grandes potencias, los países colonizadores y aquellos que están manejando la economía del mundo nos han, nos han, nos han quitado, si el término vulgar vale, todo lo que teníamos nosotros. Y si alguna vez hemos vendido nuestros recursos naturales, ha sido pues a precio de gallina muerta, que no justifica, ¿no?, que nosotros tengamos que desprender de estos recursos que seguramente a posteriori nos van a faltar. Entonces, jóvenes, este tema va a ser evaluado el próximo miércoles. No olvidar que hay pendientes también la revisión de cuadros y los trabajos prácticos de algunos estudiantes que no están cumpliendo con sus obligaciones, pese a que nosotros se ha hecho la citación correspondiente para la entrevista, no vinieron. Ya, entonces, ustedes conocen muy bien la realidad. Se hace toda la observación en forma pública de manera que sepan cómo se encuentra el avance y el rendimiento del estudiante en el curso. Y tenemos alumnos que están con problemas muy serios, no tanto en la escritura, no cumplen con sus obligaciones, no prestan la atención correspondiente. Entonces, esta evaluación puede ser fundamental para vencer, por lo menos el trimestre, obtener una nota mínima que les permita por lo menos respirar tranquilo. Entonces, jóvenes, el día miércoles nos vemos, revisen el tema. Antes de hacer el tema, vamos a hablar del chat. Y no olvidarse también del observatorio de San Calixto, que es importante este observatorio, porque este observatorio nos permite de alguna forma, ¿no?, predecir cuál es el clima, cómo es cada día, ¿no?, por la televisión, por la radio, nos hacen conocer, por ejemplo, cómo es el clima, esto con el apoyo del CENAMI, ¿no? El observatorio principalmente sirve para que ellos puedan detectar si existe algún movimiento sísmico, ¿no?, en nuestro país principalmente, y en algunas oportunidades el Observatorio San Calixto, que se encuentra en La Paz, ha detectado estos movimientos sísmicos. No se olviden que la Tierra está en constante movimiento por el plegamiento ¿no?, de las capas de la Tierra. Y también el CENAMI es un servicio de meteorología que tiene el gobierno. Diariamente nos reporta, ¿no?, las condiciones climáticas de la Tierra. Entonces, esto nos permite de alguna forma prevenir algunas dificultades que podemos tener cuando se trata de que existan algunas alteraciones con los fenómenos atmosféricos, ¿ya? Entonces, jóvenes señoritas, con esto estaríamos concluyendo esto. Hagan siempre una revisión del tema. El día sábado vamos a ver cómo vamos a complementar y estar preparados para el próximo día. ¿Ya? Listo, jóvenes, nos vemos, chao, chao, cuídense, abríguense, si es que o en su caso no salgan a la calle, dedíquense a estudiar, hagan una pausa en algunas actividades, y lo que tienen que hacer es aprovechar este tiempo ahora para cumplir o completar algunas obligaciones pendientes que tienen en la materia y también en otras materias. Chao, nos vemos, buenas tardes, chao, chao.